Cuando mencioné a la esposa de mi hijo, Lie, Kenny se quedó en silencio. Luego dejó escapar un gran suspiro. Esta vez, Lie no habría contestado el teléfono. Ni siquiera fue a tu casa, ¿verdad? No, respondí. Pero todavía me envía $10 al mes. Con ese dinero le compro donas a mi asistente. Él se rió a carcajadas. Oye, mamá, tienes que estar bromeando. Me pregunté por qué Kenny se reía. ¿Qué quieres decir con que estoy bromeando? Porque es una cantidad diferente, y le he dicho a Lie que transfiera $100 cada mes. ¿$100? Espera un minuto. No podía creer lo que Kenny estaba diciendo y me apresuré a buscar mi libreta bancaria. Revisé la cantidad, y efectivamente, eran $10 al mes. Sabía que eran $10 al mes. Sabía que era esa cantidad. Kenny estaba claramente molesto al otro lado del teléfono. Estaba murmurando algo para sí mismo. Lo siento. Necesito pensar en ello por un rato. ¿Puedes enviarme una foto de esa libreta bancaria? Quiero estar seguro. Está bien, te la enviaré de inmediato. Hablaré contigo más tarde. Con eso, colgó el teléfono. No sabía qué diablos estaba pasando, y me dejó un sabor de boca algo desagradable. Tomé una foto de la libreta bancaria y se la envié a Kenny. Poco tiempo después, recibí una llamada telefónica de él. Lo siento, mamá. Te entregaré el dinero el próximo mes. Ya le he dicho a Lie al respecto. Me alegra que vuelvas a casa, pero ¿de qué se trata todo esto? Me gustaría explicarlo, pero no puedo ahora mismo. No hay nada de qué preocuparse. Después de decir esto, Kenny colgó el teléfono. Mi nombre es Arisa. Estoy parada frente a un retrato de mi esposo, con una sonrisa en su rostro. Veo a mi esposo, sonriendo, frente a mí. Me pregunto cuántas décadas han pasado desde su muerte. He envejecido, pero él sigue sonriendo en la foto. Eternamente joven. Mi hijo, Kenny, está de pie junto a mí, mirando la foto como yo la miro. He criado a Kenny todos estos años con mis propias manos. La vida nunca fue fácil, y mi carga de trabajo debe haberlo hecho sentir solo. Aún así, Kenny se ofreció como voluntario para ayudar con las tareas del hogar, preparar almuerzos para él y para mí, limpiar la casa y lavar la ropa. Esto me permitió concentrarme en mi propio trabajo. Kenny, felicidades por tu graduación universitaria. Gracias por criarme todos estos años, mamá. Voy a trabajar duro para compensártelo. Sí, claro. Hoy es la graduación de Kenny de la universidad. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero han sido 22 años, en un abrir y cerrar de ojos. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima cuando Kenny ingresó con éxito al mundo laboral. Está muy bien trabajar duro, pero cuídate. Desde que Kenny empezó a trabajar, me había aburrido, por el contrario. La empresa ya me había jubilado, y como era adicta al trabajo, no tenía amigos. Quedarme en casa era malo para mi salud, y sobre todo, me preocupaba el dinero para mi jubilación. Así que empecé a trabajar a medio tiempo. Por lo tanto, Kenny y yo comenzamos a vivir una nueva vida juntos. Un día, después de varios años de una vida así, mamá, no tienes nada planeado para el próximo domingo, ¿verdad? No en particular, pero ¿hay algo que quieras pedirme que haga? Kenny se rascó la cabeza, con la cara un poco roja. En realidad, hay alguien a quien me gustaría que conocieras. Lamento pedírtelo con tan poca antelación, pero por favor. Me sorprendió un poco la reacción de Kenny. Eso es bueno. Encontraste una buena chica. Estoy deseando que llegue. ¿No dije nada al respecto? No tienes que decir nada. Durante los días siguientes, me sentí tan emocionada que me sorprendí de mí misma. Pero también estaba un poco triste al pensar que Kenny me dejaría, con sentimientos encontrados. Llegó el día señalado. Kenny trajo a su novia a casa a tiempo. Déjame presentarte. Esta es mi novia, Lie. Mucho gusto. Estoy saliendo con Kenny. Mi nombre es Lie. Lie parecía una joven moderna. Llevaba un peinado y maquillaje que imitaba a los ídolos y vestía ropa moderna y linda. Mi primera impresión fue que era un poco llamativa y ligera. Sin embargo, Kenny es bastante tranquilo, así que pensé que él y Lie, que es enérgica y alegre, podrían ser una buena pareja. De hecho, no parecía intimidada por mí. Estaba hablando apasionadamente de sus ídolos favoritos, mostrándome la pantalla de su teléfono. Una vez que todos estuvimos completamente cómodos, Kenny me dijo, voy a casarme con Lie. No me opuse en absoluto a la idea.
Kenny y Lie se casaron y establecieron una nueva casa a 15 minutos de nuestra casa. Pensé que se suponía que debía vivir sola, pero de repente Lie vino a mi casa y me preguntó cortésmente, por favor, enséñame a cocinar. Yo tampoco soy muy buena en eso, pero tú eres mejor que yo. No sé qué hacer en absoluto, y Kenny también está ocupado, así que quiero poder hacerlo yo misma de alguna manera. Los grandes ojos de Lie estaban húmedos, y me rogó que la ayudara, juntando mis manos. A decir verdad, estaba ocupada con mi trabajo a medio tiempo, pero no podía descuidar a la esposa de mi hijo si ella dependía tanto de mí. Está bien, te enseñaré todo lo que pueda. Gracias. Los ojos de Lie se iluminaron, y estaba encantada. Entonces comencé a enseñarle a cocinar en su casa. Le enseñé cómo elegir los comestibles en el supermercado, cómo obtener las mejores ofertas y cómo planificar un menú. Le enseñé cuidadosamente todo, desde asuntos de presupuesto familiar hasta cómo cocinar realmente. También estudié libros de cocina con anticipación para asegurarme de no enseñar las cosas incorrectas. Sonreí al recordar estar parada en la cocina con Kenny cuando era pequeño. Sentí como si tuviera una hija, y estaba feliz y animada todos los días. Pero esos días no duraron mucho. Al principio, creo que Lie se esforzó mucho por recordar lo que le estaba enseñando. Siempre tomaba notas de lo que decía y grababa los complicados procedimientos de cocción en su teléfono. Después de un mes, sin embargo, Lie se cansó de ello y simplemente se quedó allí mirando sin tomar notas. Incluso cuando intentaba explicarle en detalle, ella simplemente repetía una respuesta brusca. Por el contrario, incluso cuando yo estaba cocinando, ella miraba su teléfono y decía que su ídolo favorito estaba transmitiendo en Internet. Normalmente, le habría advertido contra tal actitud, sin embargo, estaba demasiado ocupada con mi trabajo a medio tiempo y demasiado cansada para prestarle atención. Porque estaba aprendiendo a cocinar, lo que normalmente no hago, después de todo, tenía que cuidar de mi propia casa y cocinar para Kenny y Lie. Pero no me quejé y seguí cocinando. Pensé que esto era una retribución por todo el trabajo que había hecho y todo lo que había hecho por Kenny. Pero, lamentablemente, era mayor de lo que pensaba. A medida que pasaba mis días ocupados, mi cuerpo gradualmente se volvía menos y menos capaz de hacer lo que quería que hiciera. Un día, cuando todavía iba diligentemente a trabajar a tiempo parcial, de repente me invadió un mareo severo. Mis colegas me llamaron, pero me derrumbé en el acto, sin poder siquiera responder. Todos estaban en pánico, tuvieron que llamar a una ambulancia por mí. Lo sentí a la distancia, y gradualmente, mis ojos se oscurecieron por completo. Me pregunto cuántos días han pasado desde entonces. Cuando desperté, lo primero que vi fue un techo desconocido. Mi mente estaba aturdida. Mi cuerpo estaba acostado en la cama, los tubos se extendían por todo mi cuerpo. ¿Qué diablos le había pasado a mi cuerpo? Miré para ver a Kenny sentado en una silla a mi lado, respirando suavemente mientras dormía. Me sentí un poco aliviada al ver a Kenny. Cuando estaba a punto de llamar a mi hijo, me sorprendió. Traté de preguntarle qué me había pasado, pero mi lengua estaba entumecida. No podía hablar. ¿Qué es todo esto? De repente me puse ansiosa y traté de sentarme, pero la mitad izquierda de mi cuerpo estaba inmóvil y no se movía. No sabía qué le había pasado a mi cuerpo, y mi ansiedad se convirtió rápidamente en miedo y pánico. Kenny, ayúdame. Kenny finalmente se despertó mientras yo luchaba desesperadamente con mi cuerpo inmóvil y mi lengua que no giraba. Gracias a Dios que estás despierta. Estabas despierta. Voy a llamar a un médico ahora. Por favor, espérame. Después de decir esto, Kenny fue a llamar a un médico. Mientras tanto, solo podía mirar el techo con asombro. Solo pensar en lo que me sucedería en el futuro era suficiente para hacerme sentir abrumada por la ansiedad. Pronto, Kenny trajo a un médico. El médico anciano parecía muy amable, lo que me hizo sentir un poco mejor. Me alivia ver que ha recuperado la conciencia. Traté de levantar mi cuerpo de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, el médico me contuvo con su mano. Por favor, no se esfuerce. Quiero que se calme y me escuche. Pero los resultados del examen muestran que ha tenido un derrame cerebral. ¿Un derrame cerebral? ¿Qué es un derrame cerebral? No entendí de inmediato, y la desesperación me invadió gradualmente. Pero fue una suerte que se desmayara en su lugar de trabajo. Le dimos primeros auxilios de inmediato, por lo que no resultó ser grave. Pero mi cuerpo. Luché por mover mi lengua entumecida y exprimir mi voz. Kenny estaba derramando lágrimas detrás de la espalda del médico cuando escuchó mi voz alterada. Pero el médico mantuvo su rostro amable incluso después de escuchar mis palabras. Por favor, no se preocupe. Puede ser difícil ahora,
pero mejorará con la rehabilitación. Vi que Kenny estaba tan impaciente que me apretó la mano. Mamá, la rehabilitación puede ser difícil para ti, pero te ayudaré. Su súplica desesperada me hizo llorar. Pero entonces una pregunta vino a mi mente. Lie, ¿dónde está Lie? Kenny apartó la mirada. Lie fue al concierto de su ídolo, pero por favor, perdónala. No la culpo, pero supongo que se sintió culpable. Entonces comenzó mi rehabilitación. Al principio, comencé doblando mis extremidades, que no podía mover como quería, con la ayuda de un terapeuta ocupacional. Kenny también venía al hospital en sus días libres para ayudarme con mi rehabilitación. Lie venía a visitarme, pero siempre solo miraba lo que Kenny estaba haciendo. La rehabilitación fue realmente difícil, y los días seguían y seguían sin un final a la vista. Pero con la ayuda de todos, pude hablar más claro que al principio. Finalmente, 6 meses después, me dieron de alta del hospital. Todavía tenía que vivir en una silla de ruedas, pero era mejor. El día del alta, tanto Kenny como Lie vinieron al hospital. Sin embargo, de alguna manera noté que la expresión de Kenny era dura. Después de eso, saludé a los médicos y terapeutas ocupacionales que me habían cuidado. Y cuando regresé a casa por primera vez en mucho tiempo, descubrí que mi habitación había sido limpiada muy bien. No solo eso, sino que había barandillas y una rampa que no habían estado allí antes. ¿Construiste esto? Sí, lo hice. Quería hacerte la vida lo más cómoda posible. Kenny se rascó la cabeza por un rato, luego abrió la boca como si hubiera tomado una decisión. Entonces, vas a tener inconvenientes por el momento, y creo que será difícil para ti, y me voy a mudar contigo. Si vas a vivir conmigo, ¿qué vas a hacer con la casa que tienes ahora? Nos vamos a mudar de la casa. No sabía cómo responder a esta conversación repentina. Ciertamente, estaba en tal estado y habría apreciado tener a alguien a mi lado. ¿Pero podría arruinar las vidas de mi joven hijo y su esposa por mi culpa? Había otras cosas que también me preocupaban. Miré a Lie. Estaba jugando con su teléfono sin escucharnos. Probablemente estaba navegando por ese ídolo. Además, estaba atrapada con el hecho de que quería aprender a cocinar de mí, pero no hizo nada y terminó obligándome a hacer las tareas del hogar. No tenía ninguna intención de culpar a Lie por eso en absoluto. Solo me preguntaba si podía confiar en ella. Está bien, haré cualquier cosa por ti. Gracias. Me alegro. Pero mientras me preguntaba qué hacer, Lie levantó la vista. Oye, Kenny, tu madre finalmente fue dada de alta del hospital hoy. Se sentirá confundida si de repente le dices algo así. Kenny se estremeció un poco, como si se sorprendiera al escuchar a Lie decir eso. Eso es cierto, pero sería mejor tomar una decisión sobre algo como esto lo antes posible. Es un asunto importante, así que deberíamos discutirlo a fondo. No puedes seguir adelante con la discusión sin tu madre. Lie parecía ser mucho más inteligente de lo que pensaba. Aún así, Kenny no quería cambiar su opinión. Mira, ¿sabes qué? Mi padre se ha ido. Ni siquiera puedo confiar en mis parientes que pueden cuidar de mamá. No podía entrar en su acalorada discusión. Quería que estuvieran ahí para mí, pero no quería molestarlos. Estaba preocupado por dentro por estos sentimientos contradictorios. Dices que la cuidarás, pero pronto tendrás un viaje de negocios al extranjero, ¿verdad? ¿Tengo que cuidarla durante ese tiempo? Por eso me aseguré de preguntarte sobre eso. Pero no puedo hacerlo, así que es mejor dejarlo en manos de un especialista. Mi hijo y yo escuchamos las palabras de Lie por un tiempo. Yo tampoco quiero dejar a tu madre sola, pero no tengo ninguna experiencia en cuidarla, así que es difícil. Entonces contratemos a una asistente, y nosotros pagaremos por ello. La inesperada propuesta de Lie me sorprendió. Pensé que contratar a una asistente seguramente me ayudaría a deshacerme de mi sentimiento borroso. Kenny podría concentrarse en su trabajo con tranquilidad. Costaría un poco más de dinero, pero ciertamente parecía la mejor idea. Kenny también se cruzó de brazos y lo pensó. Lie puso sus manos en sus caderas y nos miró con orgullo. Ya veo. Una asistente. Seguramente podemos dejárselo a alguien así. ¿Qué opinas, mamá? Estoy de acuerdo. No quiero arruinar tu vida. Al final, la idea de Lie fue adoptada. Honestamente, me sorprendió que Lie sugiriera la idea de una asistente. Había pensado que no se preocupaba por mí. Me avergoncé de mí misma por pensar que no podía confiar en ella hasta hace unos minutos. Kenny y Lie luego discutieron más a fondo y decidieron qué asistente contratarían.
Acordaron que Kenny proporcionaría la cantidad de dinero, sin embargo, Kenny tenía que trabajar, por lo que Lie era responsable de administrar el dinero. Mamá, yo seré responsable de depositar el dinero. Lie sonrió con la boca torcida. Kenny luego se fue a un largo viaje de negocios al extranjero, como habíamos hablado. Como lo prometió, Lie depositó la tarifa de la asistente en mi cuenta. Sin embargo, era una pequeña cantidad, $10. Sin embargo, ni siquiera podía ganar esa cantidad de dinero ahora. No importaba cuán pequeña fuera, además, había ahorrado dinero de mi trabajo y trabajo a tiempo parcial. Además tenía seguro, así que no había problema. Me alegró que se preocuparan por mí, aunque fuera una pequeña cantidad, y usé el dinero para pagar donas para agradecer a la asistente. Y la asistente que vino a mi casa era una persona muy agradable. Siempre me cuidó y siempre estuvo dispuesta a ayudarme con mi rehabilitación. Lie nunca vino a mi casa, pero nunca me sentí sola porque mi asistente me cuidó. Y como la asistente tenía casi mi edad, congeniamos como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Cuando se enteró de que la esposa de mi hijo no venía a mi casa, comenzó a visitarme fuera del trabajo. Sin embargo, por mucho que nos lleváramos bien, la asistente no profundizó en mi vida privada. Llegué a confiar en ella cada vez más debido a su actitud de no mezclar asuntos personales y comerciales. Cuando me convertí en discapacitada, me sentí inquieta, pero me acostumbré. Por el contrario, mis días fueron más agradables que antes, gracias a mi asistente. Estos días felices pasaron rápidamente, y una mañana, 6 meses después de salir del hospital, estaba desayunando cuando Kenny me llamó. Estaba desayunando cuando recibí una llamada telefónica de Kenny. Soy Kenny. ¿Ha cambiado algo desde entonces? ¿Todo está sano y salvo en tu vida? La voz de Kenny sonaba un poco cansada. Gracias a ti, estoy disfrutando de mi vida. Mi asistente es muy agradable. Ya veo. Me alegra escuchar eso. He estado preocupado por eso durante mucho tiempo. Kenny exhaló fuertemente por teléfono, como si se sintiera aliviado al escuchar mi voz. ¿Cómo estás? Parece que lo estás pasando mal en el trabajo. Es duro. Tenía confianza en mi inglés, pero supongo que es un nivel diferente cuando hablas con personas en la vida real. Supongo que solo tienes que acostumbrarte. Tal vez sea mejor ser un poco descarado. Hablamos felizmente por un tiempo después de eso, principalmente quejándonos del trabajo de Kenny. Entonces se me ocurrió una pregunta. Oye, me alegra que me estés hablando, pero ¿ya llamaste a Lie? Kenny se quedó en silencio cuando mencioné a Lie. Luego dejó escapar un gran suspiro. Esta vez, Lie no habría contestado el teléfono. Probablemente esté en un espectáculo de ídolos o algo así. Tampoco fue a casa de su madre, ¿verdad? Bueno, sí, pero todavía está enviando $10 al mes. Lo uso para comprar donas para mi asistente. Kenny se rió a carcajadas cuando dije eso. Oye, mamá, tienes que estar bromeando. Pero no entendí por qué Kenny se reía. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, es una cantidad diferente, y le he dicho a Lie que transfiera $100 al mes. ¿$100? Espera un minuto. No podía creer lo que Kenny estaba diciendo, así que me apresuré a buscar mi libreta bancaria. Revisé la cantidad, y efectivamente, eran $10 al mes. Sabía que eran $10 al mes. Sabía que era esa cantidad. Kenny estaba claramente molesto al otro lado del teléfono. Estaba murmurando para sí mismo. Lo siento. Te llamaré más tarde. Voy a pensarlo y te responderé. ¿Puedes enviarme una foto de la libreta bancaria? Quiero estar seguro. Está bien, te la enviaré de inmediato. Nos vemos la próxima vez. Kenny colgó el teléfono. No sabía qué diablos estaba pasando, así que fue algo desagradable. De todos modos, tomé una foto de la libreta bancaria y se la envié a Kenny. Poco tiempo después, recibí una llamada telefónica de él. Lo siento, mamá. Te entregaré el dinero cuando regrese el próximo mes, y ya le he dicho a Lie al respecto. Me alegra que vengas a casa, pero ¿de qué se trata todo esto? Me gustaría explicarlo, pero no puedo ahora mismo. Por favor, espera por ahora. No hay nada de qué preocuparse. Después de decir esto, Kenny colgó el teléfono. Pasó un mes con sentimientos borrosos. Luego recibí una llamada telefónica inesperada de Lie. Contesté el teléfono con entusiasmo, pensando que me iba a sorprender con el regreso de Kenny. Sin embargo, contrariamente a mis sentimientos, Lie estaba llorando mucho. Mamá, estoy en problemas. Oye, ¿qué pasa? Cálmate,
por favor. Detente. Kenny, ¿qué quieres decir? Hice todo lo posible por calmar a Lie, pero sus lágrimas no se detuvieron, solo se intensificaron. Además, no tenía idea de lo que estaba hablando, y era como si estuviéramos teniendo una conversación unilateral. ¿Por qué debería detener a Kenny? Se enfada conmigo. No puedo darte los detalles, pero por favor dile que no regrese a Japón. De todos modos, no íbamos a ninguna parte, así que colgué el teléfono y llamé a Kenny. Afortunadamente, Kenny contestó el teléfono de inmediato. Cuando mencioné a Lie, Kenny solo dijo una palabra: te lo contaré todo mañana cuando te vea. Al día siguiente, Kenny y Lie vinieron a mi casa juntos. Lie parecía hinchada y se negó a hacer contacto visual conmigo. Pero tan pronto como llegamos a la sala de estar, Kenny le pidió a Lie que se disculpara. Lie me miró a los ojos y se disculpó, aunque no estaba feliz. Mamá, lo siento mucho. Kenny entonces inmediatamente comenzó a contarme toda la verdad. En primer lugar, el dinero fue idea mía, entregarlo de Lie para controlar a mamá. Había depositado $100 como tarifa de asistente, ¿verdad? Eso es correcto. Lie me miró a los ojos y respondió. Pero en realidad no le diste $100. Solo transferiste $10 a la cuenta de mamá. ¿En qué gastaste ese dinero? Lo gasté en el espectáculo en vivo de mi ídolo. ¿Los espectáculos en vivo cuestan tanto dinero? Porque yo también quiero seguirlos en sus giras nacionales, además mi hermana y mi hermano querían ir conmigo. Así que costó mucho. Lie no parecía ofendida en absoluto. Estaba haciendo pucheros como una niña que había sido atrapada en una broma. No solo gastaste el dinero en el concierto, sino que parece que gastaste mucho dinero en el hotel donde fuiste de viaje. Ante las palabras de Kenny, Lie lo miró furiosa. No importa. Yo también quiero ir de vacaciones. Cállate. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Usaste la valiosa asignación de asistente de mamá. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad si algo le pasó? Lie volvió a bajar la cabeza sin responder. Entonces Lie no sabía que volviste a Japón, ¿verdad? Por supuesto, se sorprendió de verme en casa tan de repente. Kenny no le había dicho a Lie que iba a regresar a Japón. No solo regresó repentinamente a Japón, sino que también le dijo que me entregaría el dinero en persona esta vez, lo que puso impaciente a Lie. La razón era que no había más dinero en la cuenta para pagar la factura de la tarjeta de crédito. Impaciente, Lie intentó robar $100 de su bolso cuando Kenny no estaba mirando. Pero incluso eso fue una trampa de Kenny, ya que la había filmado en cada movimiento. El vídeo y la foto de mi cuenta fueron los factores decisivos en la confesión de Lie. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kenny mientras relataba las fechorías de Lie. Había sido traicionado por alguien en quien confiaba, así que era comprensible. Yo también estaba triste. Sin embargo, la cara de Lie permaneció hinchada todo el tiempo. Seguía mirando el reloj como si quisiera que terminara pronto. Kenny vio esto y finalmente se enojó. Lie, ¿qué pasa con tu actitud? Hiciste todo esto. ¿No sientes lástima por mamá? Lie chasqueó la lengua en voz alta. Ya es suficiente. Me estás molestando. Todo lo que haces es hablar de mamá y mamá todo el tiempo. Estoy harta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de malo en que piense en mi madre? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Te casaste conmigo, y todo lo que haces es hablar de tu madre, y ni siquiera me miras. Tienes la edad suficiente para saberlo, y eres repugnante. La cara de Kenny estaba roja, y parecía que estaba a punto de hacer un movimiento, así que les dije, basta. Ya es suficiente. ¿Qué, mamá? Está bien, Lie, claro. Kenny puede no haberte visto, pero ¿qué hay de ti misma? ¿Qué quieres decir? Eres tú la que está demasiado absorta en tu viejo ídolo, ¿no? Has estado mirando tu teléfono todo el tiempo. ¿Qué hay de eso? Lie se puso nerviosa por mis palabras. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Ya es suficiente. Ustedes dos deberían llevarse bien. Con eso, Lie salió de la casa como si estuviera huyendo. Kenny ya no la persiguió. Mamá, lo siento mucho. No te preocupes por eso. Nos han pasado muchas cosas buenas. Kenny y yo nos miramos y nos echamos a reír. Él y yo pasamos el día juntos. No lo había visto en años. Ahora estaba en una silla de ruedas, pero todavía teníamos el mismo tiempo feliz que antes. Eso era suficiente para mí. Sin embargo, esto condujo al divorcio de Kenny y Lie. Los animé a reconciliarse una vez más, pero se descubrió un problema aún mayor.
La cantidad de dinero que Lie estaba gastando en perseguir ídolos era mucho mayor que la tarifa de mi asistente. Entonces, ¿de dónde estaba sacando el dinero? Se estaba deshaciendo de las pertenencias personales de Kenny. Eso solo es un gran problema, pero salió a la luz un hecho aún más increíble: la hermana de Lie, Meg, se había divorciado de su esposo en el pasado usando el mismo método. Naturalmente, le habían cobrado la pensión alimenticia, pero la había pagado de la cuenta de Kenny. Cuando escuché este hecho, me sorprendió tanto que no pude mantener la boca cerrada. Me di cuenta de que ya no podía defender a Lie. Si seguían casados, Kenny podría perderlo todo. Después del divorcio, Kenny fue a vivir conmigo. Lo he pasado fatal. ¿De verdad quieres ir a un espectáculo de ídolos vendiendo las pertenencias personales de otras personas? Bueno, supongo que eso es lo que hace la gente a la que le gustan los ídolos. Puedes divorciarte sin ningún problema, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Tengo todas las pruebas. Estoy exigiendo pensión alimenticia y daños, pero no creo que pueda pagárselos. Desde entonces, Lie y yo nos hemos desconectado, por lo que no sabemos cómo le va. Sin embargo, Kenny ha escuchado rumores de que está viviendo con su hermana en un apartamento destartalado. En lugar de trabajar juntas como hermanas, están ocupadas ganando dinero, culpándose mutuamente por sus problemas. Pero eso ya no es nuestra preocupación. El viaje de negocios al extranjero de Kenny ha terminado sin incidentes, y ahora vuelve a vivir en Japón. Todavía está ocupado con su trabajo, pero me cuida tanto como puede. Mi asistente también me ha cuidado bien como antes. Eso solo era más que suficiente para hacerme feliz. Pero hubo una cosa más que me hizo feliz: Kenny y la asistente se conocieron por primera vez, y mientras hablaban, descubrieron algo. Resultó que la hija de la asistente era una empleada junior de la empresa donde trabajaba Kenny. El mundo es un lugar muy pequeño. La historia no terminó ahí. Resultó que la hija de la asistente estaba enamorada de Kenny. Se había rendido con Kenny porque estaba casado, pero ahora que está divorciado, se está acercando activamente a él. Ahora viene a mi casa y hace las tareas del hogar con Kenny de manera amistosa. Ni yo ni mi asistente nos opusimos a que los dos se acercaran. Mi asistente es una persona maravillosa, y nos llevamos muy bien, así que sabía que los niños serían buenos el uno para el otro. Me preguntaba qué haría cuando tuviera un derrame cerebral y estuviera confinada a una silla de ruedas, pero al final, soy más feliz que nunca ahora. Solo espero ver qué les depara el futuro a estos dos jóvenes. ¿Qué te pareció esta historia? Suscríbete también a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.